¿Qué tal? Oye, hoy tenemos sobre la mesa un tema que me parece brutal. Sí, es muy potente. Y todo gira en torno a una sola frase. No tentarás al Señor tu Dios. Nos han llegado un par de análisis. Uno súper detallado del texto bíblico en Mateo y otro que se mete en unos jardines teológicos, fascinantes. Muy interesantes, ¿sí? Y la misión que nos proponemos es intentar entender dónde está la línea que uno de los papeles describe como peligrosamente delgada entre tener fe y, bueno, básicamente pasarse de listo. ¿Por dónde empezamos? Pues a ver, yo creo que lo mejor es empezar por la escena, que es puro cine. Venga. Estamos en la segunda tentación de Jesús en el desierto. El diablo lo transporta, y esto es muy visual, al punto más alto del templo de Jerusalén, el pináculo. Uf. Imagina la caída, cientos de metros hasta el patio de abajo. Muerte segura. Una imagen potentísima. Y lo que siempre me ha llamado la atención de esta tentación y que los documentos subrayan es que no es una oferta cutre de poder o de placer. Es mucho más. Muchísimo más. Es una tentación intelectual, casi teológica. Y ahí está el genio del mal, por así decirlo. No le dice, haz algo malo. No. Le dice, haz algo espectacularmente bueno, algo que demuestre quién eres. Y para rematar, utiliza las propias escrituras para justificarlo. Espera, porque aquí es donde la cosa se vuelve increíble. Aquí sí, el diablo no se está inventando un texto, le está citando su propio libro. Le dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está. Y le suelta un verso del Salmo 91. Exacto. Le cita el Salmo 91, versículos 11 y 12, que es una promesa de protección divina preciosa. Preciosa, ¿sí? A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, la lógica es impecable. Claro. Si Dios ha prometido protegerte, y tú eres su hijo, este es el momento perfecto para demostrarlo. Es la prueba de fe definitiva. Confía en la promesa. Salta. Parece un argumento sin fisuras. Si crees en esa promesa, ¿por qué no actuar en consecuencia? Pero claro, hay truco. Y los documentos que tenemos lo señalan de una forma brillante. El truco está en lo que no dice. Ujú. Es una manipulación por omisión. El diablo cita la promesa, pero se deja fuera una pequeña cláusula del texto original del Salmo, una cláusula que lo cambia absolutamente todo. ¿Y cuál es? La promesa completa dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En todos tus caminos. ¡Qué detalle! O sea, la protección está prometida, pero dentro de un contexto. Claro, dentro del camino que se supone que debes seguir. No es un cheque en blanco para hacer cualquier locura que se te ocurra. Precisamente. Los documentos lo llaman el camino de la obediencia o el sendero de la fidelidad. La promesa protege a quien camina por la senda que Dios ha marcado. Vale. Lo que el diablo propone es abandonar esa senda, crear una crisis completamente artificial y luego exigir que la promesa te cubra fuera de su jurisdicción. Es sacar la promesa de su hábitat natural, ¿no? Para convertirla en un número de circo. Justo eso. Y la respuesta de Jesús es una genialidad. No se pone a discutir la validez del Salmo 91. No dice, esa cita es falsa. No para nada. Le responde con otra escritura, de Deuteronomio. Escrito está también. Ese también me parece la palabra clave de toda la conversación. Totalmente. De hecho, la expresión en griego, palingegraptai, se traduce literalmente como escrito está de nuevo o además está escrito. Ah, fíjate. Es casi un jaque mate hermenéutico. Lo que le está diciendo es, tu cita es correcta, pero para entender un versículo tienes que leer el resto del libro. Claro. No puedes coger la frase que te conviene y olvidarte del contexto global. O sea que no le dice estás mintiendo, sino algo mucho más sutil, como te has dejado la parte más importante. Es una jugada maestra. Exacto. Le está diciendo que una verdad a medias, usada para justificar una imprudencia, es la peor de las mentiras. Aísla un verso para construir su argumento. Jesús lo reintegra en el conjunto de la revelación para mostrar su verdadero significado. Le devuelve el marco que el diablo le había quitado. Eso es. Vale. Esto nos lleva al meollo de la cuestión. ¿Qué significa exactamente tentar a Dios? Porque, como señalan los textos que manejamos, no es lo que solemos pensar con la palabra tentar. No. En el lenguaje actual, tentar es incitar a hacer el mal. Pero en este contexto bíblico significa otra cosa. ¿El qué? Significa poner a prueba. Es desafiar a Dios. Exigirle que demuestre que es quien dice ser, que cumpla sus promesas, pero bajo nuestras condiciones y en nuestro tiempo. Es, en esencia, auditar a Dios.
Y la propia cita de Jesús de Deuteronomio nos da la pista histórica perfecta, ¿no? Porque la frase completa es: «No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá». ¿Qué pasó en Masá? Masá es el caso de estudio por excelencia de lo que significa tentar a Dios. Lo tenemos en el libro del Éxodo. Vale. El pueblo de Israel está en el desierto. Ya han visto las plagas de Egipto, han cruzado el Mar Rojo en seco, están comiendo el maná que cae del cielo cada día. Vamos, que tienen un currículum de milagros bastante sólido. No se pueden quejar de falta de pruebas, desde luego. No, pues se quejan, se quedan sin agua y en lugar de pedir con confianza, se amotinan contra Moisés. Y la pregunta que lanzan al ario es devastadora. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Uf, qué duro. A pesar de todo lo que han visto, su confianza se ha agotado en la primera dificultad. O sea, que el problema no es tener una necesidad, como la sed. El problema es la actitud. Ahí está. Es como decirle a Dios: «Pruébame que estás aquí, otra vez, porque lo que hiciste ayer por mí ya no me vale para hoy». Esa es la estructura exacta. Es condicionar la confianza a una nueva demostración espectacular. Es decir, Dios, si me sacas de esta, volveré a creer en ti. Hasta la próxima crisis. Es una fe transaccional, totalmente. Y la tentación del diablo a Jesús en el templo sigue exactamente el mismo patrón. Demuestra quién eres, realiza un milagro bajo estas condiciones que yo te pongo y entonces quedará validado. Y claro, a primera vista, saltar del templo parece precisamente eso, una demostración espectacular. Cualquiera diría que es un acto de fe alucinante. Claro. Pero los documentos que tenemos insisten en que no, que eso es otra cosa. Es presunción. Y la distinción que hacen es crucial. La definen así: la fe es confiar en las promesas de Dios mientras caminamos por el sendero que Él ha ordenado. Vale. Incluso si ese sendero implica un riesgo real e inevitable. La presunción, en cambio, es salirse deliberadamente de ese sendero, crear una situación de riesgo artificial e innecesaria y luego exigir a Dios que intervenga para rescatarnos. Para rescatarnos de las consecuencias de nuestra propia decisión. Exacto. Vale, entiendo la idea de no crear un riesgo artificial. Pero, ¿no es la fe a veces precisamente dar un paso hacia lo desconocido, asumir un riesgo que parece una locura? Sí. Pienso en gente que deja todo para irse de misionera a un lugar peligroso, por ejemplo. ¿No están, en cierto modo, saltando? Esa es una tensión fascinante que los documentos abordan. Y la clave que proponen para diferenciarlo es la iniciativa. La iniciativa. Sí, quien inicia la acción. La fe, argumentan, es siempre una respuesta. Responde a un llamado que se percibe como divino, a una dirección, a un mandato. Hay un impulso externo que te mueve a actuar. Entiendo. En el caso que mencionas, la persona sentiría ese llamado, esa dirección. Está respondiendo a algo. No es una idea que se le ocurre una mañana para ponerse a prueba a sí misma. Exacto. La presunción, en cambio, nace de una iniciativa puramente humana. Nace de uno mismo, a menudo del ego, de la necesidad de demostrar algo, de forzar una situación para obtener un resultado. No responde a un llamado, sino que exige una respuesta de Dios. Esa es la delgada línea. Me quedo pensando en el ejemplo de la salud que mencionan los papeles. Es un tema súper delicado. Mucho. Porque hay gente que realmente cree que la fe es suficiente para sanar. ¿Dónde trazan la línea en los documentos entre una fe admirable y una presunción peligrosa? Pues la línea que marcan es la de la responsabilidad y el uso de los medios. Los textos sugieren que Dios a menudo opera a través de lo que podríamos llamar gracia común. Como la ciencia o los médicos. Por ejemplo, la ciencia, la habilidad de los médicos, el conocimiento humano, las medicinas. La fe verdadera no consistiría en rechazar esos medios, sino en usarlos con gratitud, confiando en que el resultado final sigue estando en manos de Dios. La fe y la sabiduría van de la mano. Eso es. Y la presunción sería. La presunción sería ignorar el diagnóstico del médico, tirar las medicinas a la basura y decir: «Ahora Dios, te toca a ti arreglar esto». Claro. Se crea un riesgo innecesario, se rechazan los medios que él mismo ha provisto a través del ingenio humano y se le exige una intervención espectacular. Es el patrón de Masá y del templo en un contexto moderno. Esto me recuerda cuando aprendí a conducir. Mi padre me decía: «Confía en tus habilidades, pero ponte el cinturón de seguridad». No eran ideas opuestas, es una analogía perfecta. La prudencia no anula la confianza, la sostiene. Parece que aquí pasa algo parecido.
Usar el cinturón no es falta de fe en que llegarás a salvo, es sabiduría. Es que es eso. La fe no nos exime de la responsabilidad de ser prudentes. Confundir la fe con la imprudencia es el núcleo del error. Y lo mismo con las finanzas, ¿no? Otro ejemplo que citan. El mismo patrón. Dios proveerá no es una licencia para ser un irresponsable financiero. La fe se demuestra también en la buena administración de los recursos que tienes, no en esperar un rescate milagroso de una deuda contraída por capricho. Vale, todo esto tiene sentido, pero los documentos plantean una pregunta que es casi devastadora. Sí, es la pregunta del millón. Si Jesús es el Hijo de Dios y tiene el poder de hacerlo, ¿por qué no saltar? ¿Por qué no realizar ese milagro? Habría sido una señal mesiánica increíble. La gente en los patios del templo lo habría visto, se habría maravillado y habría creído. ¿Por qué rechazar una oportunidad así? Es que esa pregunta nos obliga a pensar en la naturaleza de la misión de Jesús y en el carácter de Dios que vino a revelar. Los análisis que tenemos ofrecen 3 razones que están interconectadas y son fundamentales. A ver. La primera es que su identidad se basa en la relación, no en la demostración. Claro. Justo antes de esta escena, en su bautismo, una voz del cielo, la del Padre, ya ha declarado: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ya está dicho. Él ya sabe quién es. No necesita un espectáculo público para validarlo. Exactamente. Saltar habría sido cambiar el fundamento de su identidad. Habría pasado de ser el Hijo amado en una relación íntima con el Padre a ser el que hace milagros para una multitud anónima. Habría aceptado la premisa del diablo. Habría aceptado la premisa de que su identidad necesitaba ser probada públicamente para ser real. Pero su identidad no dependía de la validación externa, sino de la palabra de su Padre. Si saltas, estás aceptando las reglas del juego del diablo. Estás diciendo, sí, mi identidad depende de lo que la gente vea. Correcto. La segunda razón que exploran es que Jesús vino como un modelo humano sin atajos divinos. Esto me parece clave. Para que su vida fuera un ejemplo genuino para la humanidad, tenía que operar bajo las mismas restricciones que nosotros. Confianza, obediencia, paciencia. Eso es. Sin usar su poder divino como un truco para evitar la dificultad o para su propio beneficio. Si Jesús hubiera usado constantemente su poder divino para evitar el sufrimiento, para conseguir comida cuando tenía hambre, o para autovalidarse con espectáculos, su experiencia no sería genuinamente humana. No podría ser un modelo a seguir. No. Su victoria sobre la tentación tiene valor precisamente porque la consiguió operando bajo restricciones reales. Claro. Es que si no, su vida sería como ver a alguien jugar un videojuego con todos los trucos activados. Es impresionante de ver, pero no te enseña a jugar a ti que no tienes esos trucos. Buena analogía. Al negarse a saltar, valida el camino de la confianza y la obediencia como el único camino válido para todos. Y eso nos lleva a la tercera y quizás más profunda razón. Vino a revelar el verdadero carácter de Dios. Y el Dios que Jesús revela no es un mago cósmico que hace trucos a pedido. Si hubiera saltado, habría proyectado una imagen completamente distorsionada de Dios. No. Completamente. Un Dios que responde a la manipulación, al espectáculo. Un Dios que puede ser forzado a actuar si citas la promesa correcta y creas la situación de crisis adecuada. Una especie de genio de la lámpara teológico. Eso es. Un Dios transaccional, no relacional. Al rechazar la tentación, Jesús revela un Dios cuya naturaleza se basa en la fidelidad, la confianza y la relación, no en las señales y las demostraciones espectaculares. Y la fe que ese Dios busca no es la que depende del próximo espectáculo para sobrevivir, sino la que confía en su carácter incluso cuando no hay espectáculo. Así que, al final, la lección de no tentarás al Señor tu Dios es increíblemente sutil y profunda. No se trata de dudar de las promesas de Dios, en absoluto. No. Se trata de no convertirlas en una herramienta de chantaje, en una palanca para forzar su mano. Fe, como sugieren estos textos, confía en el carácter y la sabiduría de Dios dentro del camino que Él ha trazado. Acepta el riesgo que es inevitable dentro de esa misión. ¿Y la presunción? La presunción, en cambio, se inventa su propio camino, crea un riesgo innecesario y luego exige un rescate milagroso para validar su propia imprudencia. Es una distinción que, como decíamos al principio, es peligrosamente delgada y requiere un discernimiento constante. No es una fórmula matemática, no. Para nada. Y esto nos deja con una reflexión final que los documentos plantean de una forma muy directa.
La pregunta no es para juzgar a otros, sino para la propia reflexión de cada uno. ¿Y cuál es? Si Dios nunca volviera a realizar una señal espectacular o un milagro visible en la vida de alguien, ¿sería suficiente la confianza en su carácter tal como se ha revelado para seguir adelante en obediencia? Esa es una pregunta que da para pensar mucho tiempo. ¿Nuestra fe depende del espectáculo, de la próxima intervención milagrosa, o se sostiene en la relación, incluso en el silencio? Es un buen punto para dejarlo.